Bienvenidos. Desde Casa de Gobierno vamos a comenzar con la conferencia de prensa del Ministro de Economía y Energía de la provincia, Enrique Baquié, acompañado por parte de su gabinete, el Subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolov, el Subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, también de la Directora de Agricultura, Valentina Navarro, y del Subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú. Buenas tardes. Como todos ustedes saben, desde el comienzo de la cuarentena, desde el gobierno provincial, estamos trabajando para que la salud pública con la economía intenten caminar juntos, caminar de la mano. Por ese motivo, desde el primer día, cuando se anunció y quedó claro que se podía continuar con la vendimia, sacamos un protocolo junto con Salud para que nuestros trabajadores estuvieran protegidos y la vendimia se pudiera hacer. Ahora, ante una crisis que es inédita para la Argentina, para Mendoza, estamos preocupados por dos lados. Un lado, ver cómo se puede llevar en el corto plazo que el capital social de Mendoza, que las pymes mendocinas, que los empleados de las pymes mendocinas, que los monotributistas de categorías medias puedan pasar este mes que pueden estar sin trabajar. Y por otro lado, nos estamos preparando para cómo va a ser el día después de la cuarentena. Para esta circunstancia, lo que hicimos para este mes, primero fue charlar con las cámaras de la provincia, con las cámaras de segundo grado y con las cámaras regionales, para entender qué necesidades podían tener a medida que los días fueran pasando, y a la vez hemos estado en comunicación con el Gobierno Nacional para que las medidas que tomemos sean complementarias y sean compatibles con las que el Gobierno Nacional pueda tomar o tome. Ustedes saben que el primer anuncio del Gobierno Nacional fue allá por el 16 de marzo. Aún algunas medidas de esas que se anunciaron el 16 de marzo todavía no tienen la instrumentación clara, pero tomamos la decisión desde el Gobierno que seguir esperando hasta que se terminaran de anunciar y de ser claro todas las medidas podía ser tarde para algunas empresas provinciales y algunas podíamos ir solucionándolas mientras les comentamos qué es lo que pensamos hacer cuando el Gobierno Nacional termine de instrumentar las medidas nacionales. Algunas de las medidas pendientes que nos preocupan mucho desde el Gobierno provincial y que me parece que en las próximas horas tendremos alguna respuesta. Una, que tal vez no se nombre mucho, que tiene que ver con el precio del petróleo y el precio de los combustibles. Seguramente todos saben que cuando el precio del petróleo sube, nos encontramos con que el precio de los combustibles, lo que pagamos cuando cargamos los combustibles, subió. Ahora que el precio de los combustibles cayó, que el precio del petróleo cayó de 52, 54 dólares a 25 dólares que está hoy día, el precio de los combustibles no cayó. El precio de los combustibles hoy, si el mercado fuese correcto, tendría que estar por debajo de los 40 pesos para las naftas premium y sigue costando alrededor de 60 pesos. Si se quiere mantener el precio de los combustibles, y es una decisión del Gobierno Nacional, que paguemos todos los argentinos el combustible más caro, deberían subirnos a las provincias lo que cobramos por el petróleo y no cobrar 25 y volver a cobrar un número razonable. Una de las dos cosas. Las dos cosas como están hoy día es solamente una ganancia para 3 refinadoras y el resto, tanto los consumidores, todos ustedes, como las arcas provinciales que necesitamos los fondos, estamos perdiendo. Otras medidas que faltan son algunas medidas que se conocen más. Falta que se instrumenten los repro. ¿Qué son los repro? Es parte de los salarios que las empresas pagan, que las pymes pagan, que van a ser pagados por el Gobierno Nacional. A lo vez falta todavía que se instrumenten cómo va a ser la disminución de las cargas patronales y concretamente cómo van a ser las líneas de crédito y cómo van a funcionar los bancos. Aún con estas dudas y pensando y a la vez sabiendo que el Gobierno Nacional las va a instrumentar, les queremos comentar cuáles son los instrumentos financieros que hemos pensado para paliar esta crisis que las pymes mendocinas y las familias mendocinas hoy están sufriendo y lo van a seguir sufriendo por lo menos por 15 días más. Por un lado va a haber créditos directos del Fondo de la Transformación. El Fondo de la Transformación se va a quedar focalizado exclusivamente para los créditos de las pymes mendocinas con menos de 5 empleados. Y a la vez también se le va a prestar plata a los monotributistas categoría C
categoría D y categoría E, que quedaron fuera de los programas nacionales. Son algunos de ellos, los de categoría C, por ejemplo, son algunos mendocinos que cobran 37.000 pesos, 30.000 pesos por mes y que sin duda no tienen capacidad de ahorro para poder vivir un mes sin trabajar. Para estos casos, tanto para las pymes de menos de 5 empleados como para los monotributistas, se van a inscribir en el Fondo de la Transformación y a partir de eso va a haber una preselección, a ver si cumplen con la categoría, con que no tengan otros ingresos, con que tengan 5 empleados, y se les va a prestar hasta 100.000 pesos a las pymes, con 3 meses de gracia y a 1 año de pago, y a las categorías de los monotributistas un monto de préstamo acorde a lo que estaban facturando en los últimos meses. Aún la tasa de interés no la definimos y vamos a esperar hasta el día viernes porque todavía no es clara la tasa de interés que el país va a tener para las líneas de crédito. Hoy, como todos ustedes saben, se habla, lo concreto es que la tasa es del 24%, pero puede bajar. Entonces no queremos fijar una tasa al 24% hoy cuando puede bajar el día viernes. Entonces en los próximos días, desde el Ministerio, comentaremos cuál es la tasa, pero previamente van a poder ir inscribiéndose en el Fondo de la Transformación. Y por otro motivo, las garantías vamos a ser mucho más flexibles de lo que hemos sido hasta ahora y se van a convenir las garantías de las pymes y de los monotributistas con el fondo para intentar que todos puedan tener su crédito en los próximos días. A su vez vamos a sacar otras 2 líneas de crédito complementando las líneas de crédito desde el fondo, vamos a subsidiar desde el Fondo de la Transformación las líneas de crédito del Banco Nación y de la banca privada. A partir de eso, lo conocido hasta ahora es que va a haber una línea de crédito del Banco Nación a 3 años de plazo, con 6 meses de gracia y al 24% anual. Nosotros estamos dispuestos desde el fondo a subsidiar la tasa, pero nuevamente hay que esperar si es el 24% o si esa tasa cae. Esto van a ser para las pymes que tengan más de 5 empleados y a la vez para aquellos que tengan problemas para complementar los formularios, para que nunca hayan pedido un crédito. Desde el Ministerio se va a poner un equipo especial para colaborar con las pymes y con los monotributistas para que puedan llenar los formularios y puedan llegar al crédito rápidamente. Como lo que esperamos en esta línea de crédito es que en Mendoza el Banco Nación preste aproximadamente 2.000 millones de pesos y se me olvidó decir que en principio del Fondo de la Transformación se destinan 350 millones de pesos para prestarle a las pymes de hasta 5 empleados y a los monotributistas. Y por el otro lado vamos a hacer una licitación de la banca privada para ver qué líneas de crédito saca cada banco privado de la provincia de Mendoza para subsidiar la tasa de interés de los clientes de los bancos privados, porque dado que los bancos todavía van a estar cerrados, lo más probable es que solamente las pymes de Mendoza puedan trabajar con el banco que trabajan siempre, no con el Banco Nación con el Banco Nación, sino por ese motivo vamos a intentar que el subsidio de tasa llegue a la mayor cantidad de bancos privados de la provincia. Y por último, como sabemos que muchas pymes de Mendoza y del país van a tener problemas con las garantías, que muchas veces es el problema que tienen, estamos fondeando cuyo aval para que desde esta institución se entreguen garantías a las pymes mendocinas. De fondeo propio va a haber 300 millones de pesos para los avales y después vamos a gestionar ante el Gobierno Nacional que también participemos del decreto que se publicó hoy, que es el decreto 326, en el cual el Gobierno Nacional entrega fondos como garantía para las pymes. Todo el paquete, nosotros creemos que entre los 2.000 millones de pesos del Banco Nación, los 1.000 millones de pesos que vamos a buscar en la banca privada, los 350 millones de pesos que va a prestar el Fondo de la Transformación, más los subsidios que demos, más
más la garantía que le demos a las pymes mendocinas, vamos a estar cerca de los 4.000 millones de pesos que creemos que son suficientes para poder pasar un mes sin que nuestras pymes trabajen. Gracias. Vamos a comenzar con las preguntas que han sido enviadas por los distintos medios de comunicación. Han sido unificadas las preguntas con el objetivo de generar una dinámica en la conferencia de prensa. Estas preguntas destinadas al ministro de Economía y Energía de la provincia, Enrique Baqué. La primera: ministro, las medidas buscan complementar las anunciadas por el Gobierno Nacional y quien acceda a un beneficio no puede acceder a otro. Intentamos que sean complementarias. Estuvimos casi 15 días sin anunciarlas por el hecho que queríamos que fueran claramente complementarias con el Gobierno Nacional. Después, si el que acceda a un beneficio no puede llegar a otro, digamos, la verdad que nosotros lo que queremos desde el Fondo de la Transformación es que son los créditos directos que vamos a dar, es que poder llegar a las personas y a las pymes que generalmente no pueden llegar a conseguir crédito por los bancos. Son aquellas pymes que tienen hasta 5 empleados, aquellas librerías, aquellas ferreterías, aquellos talleres de arte, aquellos conductores de transporte escolar, aquellas personas que no están acostumbradas a ir a un banco y nosotros queremos prestarle desde el fondo para hacerlo más ágil. Por eso vamos a ponerle un equipo de gente que colabore con ellos para gestionar el crédito. Aquellas pymes que ya están acostumbradas a tener crédito, que trabajan con bancos, creemos que es mejor que vayan a la banca con la que trabajan y lo gestionen ahí para focalizarnos. Tenemos que ser todos solidarios unos con otros y permitir que todos puedan ceder y puedan pasar este puente de 30 días sin trabajar, y nosotros queremos focalizarnos en aquellos lugares que entendemos que las medidas nacionales no pueden llegar y creemos que nosotros sí podemos hacerlo. Otra consulta: ¿creen que esta cuarentena sanitaria puede flexibilizarse en algunas zonas de la provincia o para algunos sectores de la economía? Nosotros tenemos que seguir el decreto nacional, que es para todo el país, y hasta el día 13 a las 0 horas son las actividades que existen. Lo que sí estamos trabajando desde el Ministerio para el día 13. Estamos trabajando para aquellas actividades que el Gobierno Nacional autorice el día 13. Estamos ya trabajando para hacer protocolos sanitarios para nuevamente continuar que la salud pública con la economía vayan de la mano. Lo mismo que hicimos para la vendimia, que intentar cuidar a los trabajadores nuestros que estaban en la cosecha o que trabajaban en la bodega, hacer lo mismo para cada sector. Es una tarea muy difícil porque como no sabemos qué sectores van a hacer lo que queden permitidos a partir del 13, tenemos que trabajar en todos los sectores. Y lo estamos trabajando con las cámaras y con los sindicatos para intentar construir ese puente que el día 13 las actividades que el presidente de la República permitan tengan un protocolo desde el mismo día para cuidar su salud. ¿Qué va a ocurrir con el cobro de ingresos brutos y la moratoria de ATM, por ejemplo? ¿Se va a suspender? ¿Se va a prorrogar? Lo que conozco no es mi área puntual, pero lo que conozco es que fueron prorrogadas para el 17 de este mes las personas jurídicas y para el 30 de este mes las personas humanas. Fueron prorrogados todos los vencimientos. Otra consulta: ¿hay algún sector pyme priorizado en las medidas económicas que acaba de anunciar? No, nosotros creemos que si bien hay algunos sectores que están sufriendo más que otros, todos aquellos sectores que no están pudiendo trabajar tienen las mismas dificultades. Con lo cual, los créditos del fondo van a ser para todos aquellos sectores, para las pymes de hasta 5 empleados y los monotributistas que no están trabajando, que tienen que estar en su casa, cuidándose, cuidándonos, porque sabemos que 30 días es difícil para todos, entonces va a ser genérico, aún reconociendo que hay sectores como el turismo, como los bares y demás, que están sufriendo mucho más que otros. Creemos que en 30 días es un problema para todos. ¿Qué requisitos deben cumplir las pymes para acceder y desde qué fecha se pueden anotar? Si lo comunicó previamente, ¿lo puede reforzar, ministro? Ministro? Lo que estamos pensando es el día
para mirar bien las condiciones de cada uno y la tasa de interés, sobre todo, estamos a la espera del decreto nacional que, según los medios periodísticos, está cambiando en estas horas. Con lo cual, el día viernes va a haber una conferencia de prensa con los detalles de la tasa de interés, que calculamos que para esa fecha el Gobierno Nacional ya lo hizo, para poder hacerlo. Y las condiciones son las condiciones, en general, las condiciones que el Fondo de la Transformación tiene, pero más flexibles. Generalmente la condición más difícil tiene que ver con las garantías, y nosotros queremos colaborar flexibilizando las garantías, y el Fondo va a acordar en cada caso las garantías con las pymes de hasta 5 empleados y con las personas que son categoría C, D y E en los monotributos. Por supuesto, después se le va a pedir a estas pymes y a las personas que sean solidarios con el gobierno provincial, que devuelvan los fondos que se les presten, porque es la forma de poder continuar con el crecimiento de la provincia. Última consulta. Hay sectores muy afectados, como el caso del turismo, la gastronomía, transporte de larga distancia, por ejemplo. ¿Qué se va a hacer con esos sectores? ¿Hay algo en particular? A ver, en esta etapa, como te decía recién, estamos siendo genéricos porque intentamos que se preserve el empleo de todas las pymes mendocinas y el capital social que tenemos atrás de cada empresa y de cada persona que trabaja. Sí estamos trabajando para el día después. Creemos que el plan de los sectores que para esta etapa es pasar el puente. Hay que hacer un puente que nos permita llegar al día 13. Cuando lleguemos al día 13 y veamos qué actividades son las que pueden trabajar con su protocolo sanitario y las que queden postergadas, tendremos que tener un plan particular con ellos y lo trabajaremos con las cámaras como hicimos esto, para intentar encontrar que nuestros fondos se apliquen de la mejor manera posible, porque son muy pocos. Ustedes saben, seguramente ya lo conocen todos, los problemas fiscales del gobierno provincial. Entonces, los pocos fondos que tengamos, cómo lo aplicamos de la mejor manera posible para que se preserven las pymes y que se preserven el empleo en Mendoza. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la conferencia del Ministro de Economía y Energía de la provincia de Mendoza, Enrique Baquié, desde Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza. Muchas gracias.